Lo decíamos tras la pausa, está con nosotros el senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Vamos a hablar obviamente de algunos temas que están hoy arriba de la mesa. Puntualmente vamos a comenzar hablando de la seguridad, de la inseguridad. La última encuesta de Cifra da cuenta de que la mayoría de los uruguayos, casi la mitad de los uruguayos, está preocupado por esta situación. Senador, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes. Sí, un saludo a ustedes, al equipo, a toda la audiencia. Buen día. Bueno, ¿y usted está preocupado por la seguridad, por la inseguridad? ¿Cómo viene visualizando la situación que atravesamos? Y estamos desde el Frente Amplio, esto es una preocupación general, podríamos decirle. Estamos muy preocupados, primero porque creemos que el gobierno no reconoce la gravedad de la situación. El gobierno, si uno los escucha a las autoridades, siempre te están planteando que estamos bien o que bajaron los delitos, pero en realidad... Algunos bajaron. Sí, bajaron las denuncias de algunos delitos en particular, pero el homicidio, por ejemplo, que es el delito, es decir, cómo se va a medir el Uruguay, la letalidad, es decir, la violencia en nuestro país, este quinquenio va a ser el quinquenio más violento en la historia democrática del Uruguay, según cifras oficiales. Vos sabés que tengo dudas porque una cosa es lo que comunicás vos en los periodistas, lo que comunican ustedes a través de las fuentes abiertas de información, que nosotros hacemos un seguimiento. Otros son los datos del Ministerio del Interior y otros son la Fiscalía. Para que tenga una idea, el año pasado, los primeros días de este año, los primeros días de enero, el ministro Martinelli concurrió al Parlamento y dijo que habían cerrado, desgraciadamente, con 382 homicidios el 2023. Pedimos cifras a Fiscalía nos habla de 394. Las fuentes abiertas de información hay diferencias, entonces, pero en realidad es una situación grave. Ahora ustedes están hablando, ayer la encuesta de opinión es lo que siente la gente, esa es la verdad. Entonces hemos tenido ministros que constantemente han negado la situación, volvieron las carteras o ejemplos en el Ministerio del Interior. Por lo menos hoy tenemos un ministro que es un ministro de la transición, lo decimos nosotros, que es el ministro Martinelli, que está en los últimos meses del periodo de gobierno. Por lo menos es un ministro que yo creo que tiene un perfil más bajo que el ministro anterior, eso ayuda. Y está tratando de hacer cosas y está haciendo un cambio en la política. Cuando se habla de mirar la problemática de la seguridad desde una mirada dual, es decir, que esto no es solo represivo, sino que debe ser trabajar sobre la prevención. Eso es importante, porque así se tienen que enfrentar los problemas. Carrera, vuelvo un poquito a lo que estaba hablando recién, porque quieras o no, usted ha manifestado algo que es preocupante. Habla de que hay maquillaje en las cifras, que no son confiables las cifras que da el Ministerio, y por el otro lado, el Ministerio ha respondido que se trata en algunos casos de aquellos delitos en los que fueron por legítima defensa y por eso quedan por fuera de los números que de pronto se pueden ver en el control que usted lleva, en el conteo que usted lleva de lo que ve en la prensa, y también que las cifras a la hora de ir hacia las estadísticas no van inmediatamente, que es lo que puede hacer un medio de comunicación a la hora de nombrarlo. Igualmente ahí tenemos el desfasaje entre Fiscalía y lo que informa el Ministerio. Ellos plantean eso, usted estuvo en el gobierno, o sea que usted sabe los tiempos que lleva llevar la información a una estadística entre que sale en un medio de comunicación o no. Primero, si usted se ratifica en esos dichos del maquillaje y de la no confianza en las cifras. Y por el otro lado, preguntarle también en esto de los homicidios, de que estamos en una época de máxima violencia. También lo había sido, estábamos en un periodo de máxima violencia entre el 2015 y el 2019, en el último periodo del Frente Amplio. ¿Estamos yendo hacia sociedades más violentas o usted cree que realmente hoy se están haciendo las cosas tanto peor que estamos por encima de lo que ya había sido grave en su momento porque todos percibíamos la inseguridad? Está bien. Me hiciste varias preguntas en una. Sí, son dos. Está bien. En primer lugar, yo no quiero banalizar este tema porque yo creo que desde el Frente Amplio lo hemos tratado con respeto y entonces cuando se habla de maquillaje de cifras no habla solamente Carrera, porque hay un periodista, un colega de ustedes, Gabriel Pereira, que ha hecho una denuncia a nivel de un departamento específico, el departamento Durazno, que no se investigó. Hay un expediente en un juzgado penal en el departamento Maldonado, donde quien era el coordinador, el tercero en la jefatura de policía, le dice a un subalterno, no anotes esos abigeatos porque si no a final de año me matan. Y así te puedo decir, lo he escuchado el ex fiscal Jorge Díaz en una entrevista con Patricia Madrid hablando de maquillaje de cifras y ponía el ejemplo de Maldonado que te decía. Entonces, nosotros acá lo que estamos nosotros lo que decimos del Frente Amplio es,
El observatorio como tal, quien lleve las cifras a futuro, tiene que ser el Instituto Nacional de Estadística. Es algo que se está trabajando, ojalá se concrete, o si no, en el próximo periodo de gobierno hay que concretarlo. Y hay que hacer una auditoría, porque a nosotros lo que nos preocupa es que no solamente hay esta divergencia entre lo que es las cifras del Ministerio y la Fiscalía y lo que informan las fuentes abiertas de información, sino que ha aumentado en forma escandalosa lo que se llaman las muertes dudosas, que antes eran entre un 10 y un 20% y hoy superan el 50%. Es decir, estamos hablando, si el año pasado se consumaron, desgraciadamente, como les dije, 382 según cifras del Ministerio, estamos hablando de casi 200 muertes dudosas. Ahora, ¿usted cree que esto Entonces, es licuar las muertes no, o el dato? Yo lo que creo... ¿O hay problemas en Fiscalía y en los médicos que hacen los médicos forenses? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer, como en algunos países, cuando hay este problema de las cifras, lo que hay que hacer son mesas de homicidio, donde se convoca a la autoridad policial, a la Fiscalía, al Ministerio de Salud Pública y las autoridades del ITF y analizar caso a caso, porque no se ha analizado expediente por expediente. Porque decir, nosotros, yo como hoy que tengo el rol de ser oposición, es decir, controlar el gobierno y que represente una porción de nuestra población, porque eso es, mis compañeros cuando me ponen allí, los votantes me ponen en ese lugar, no puedo tener esta duda que tenemos como sociedad. Entonces eso en primer lugar. Entonces yo lo que digo es que hay que hacer una auditoría en el próximo periodo de gobierno. El observatorio, la policía tendrá que tener algo que lo ayude a pensar en ser una policía más proactiva, tratando de evitar los problemas, no ir corriendo atrás de los problemas, ser una policía reactiva, y eso necesita alguien que estudie, que mire cifras, pero quien nos dé las cifras oficiales, porque nadie tiene duda en el Uruguay, que sea el Instituto Nacional de Estadística, como en muchos países. Hay muchos países donde, ¿quién lleva las cifras oficiales? Las cifras de empleo. Las cifras de empleo en Uruguay no te lo dice el ministro Mieres, te lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Ahora, entonces, senador, hay quien le puede decir, bueno, pero usted estuvo en el gobierno, ¿por qué no lo...? Mi aspiración era esa, nuestra aspiración era esa. Yo me fui, estuve del 2010 hasta el 17. Cuando me fui, nuestra aspiración era esa. Entonces, me parece que ese tiene que ser, y tener una política de Estado. Después, la segunda interrogante que hacías era en referencia a, yo creo que estamos peor. La violencia. Estamos peor. La violencia. Yo creo que estamos peor. Este gobierno nosotros, yo te decía, que este va a ser el periodo más violento en la historia democrática del Uruguay y ustedes estuvieron hablando de la pandemia. El delito comienza a crecer, el delito homicidio, que es el que nos tiene que preocupar, comienza a crecer. Hay más de un delito homicidio por día desde julio del 2021. Cuando comienza a se vuelve a la normalidad social, es decir, vuelven las clases, las actividades comerciales, a partir de ahí comienza a crecer y no ha parado. ¿Pero por qué? Hoy estamos a 10 de abril. Sí. Estamos hoy, las fuentes abiertas de información te están informando 17 homicidios, hoy. Entonces, decir, es una situación grave. Y estamos peor, yo quiero terminar la idea. Estamos peor, ¿por qué? Porque hoy el Uruguay, desgraciadamente, nuestro país, por malas políticas que han aplicado, se ha transformado en un país de acopio. Es decir, nosotros no solamente somos un país de tránsito y de consumo de cocaína, sino que estamos siendo la plataforma regional que se está utilizando el puerto Montevideo como uno de los puertos de salida al Río de la Plata hacia Europa, hacia Amberes. Entonces, eso nos tiene que preocupar a nosotros, porque se tomaron decisiones mal, porque había una política de Estado que se llevaba, porque acá nadie me puede cuestionar, y tenemos un especialista en estos temas, que son los temas de seguridad y convivencia hace años que lo viene siendo, Ugarteche o Mario Lallera, que son policías que tenían un equipo que venían trabajando desde marzo marzo del 95, en la segunda presidencia del presidente Sanguinetti, hasta el 1 de marzo del 2020 se llevó una política de Estado, que era luchar contra, es decir, que el Uruguay no se transformara en hub regional, que los grandes grupos internacionales no se instalaran en Uruguay. Eso, vino esta administración, hizo una purga en lo que era la gente que se dedicaba, los profesionales que se dedicaban a la droga, a perseguir este delito, hizo una purga y eso es lo que trae consecuencias. Y todavía que nosotros podíamos haber tenido a favor, que teníamos la pandemia, que tuvimos a favor, porque se bajaba la actividad, como decían ustedes, el principal problema era la salud, los temas económicos, ahí bajamos demasiado la guardia y nos hemos transformado en esto. Que tan es así que le hemos entregado un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado como Marcet, que tiene un rol en el narcotráfico regional. Ahora, me queda una duda con eso que decía, senador, de malas decisiones políticas tomadas. Quiero preguntarle en qué momento, ¿no? Porque siguiendo por el tema de las cifras,
si uno mira el Uruguay del 2005, yo sé que a veces mirar por el espejo retrovisor no permite avanzar, pero me parece que es necesaria también la comparación. En el 2005 habían unos 190, 200 homicidios anuales y en el 2019 había en el entorno de 360. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted atribuye también malas decisiones políticas? ¿Lo reconoce? No, acá lo que te quiero decir, porque hoy Rosario decía del 2015 al 2020, los delitos comienzan, el quiebre se da en el 18. Porque cuando nosotros vemos periodos tan largos, es decir, si tú analizás del 2005 hasta el 2017, ha sido bastante estable las cifras de homicidios. Es decir, las cifras te vienen aumentando, desgraciadamente, en Uruguay desde el 85, ¿no? Sí. Es decir, en dictadura, que muchas veces uno piensa que en dictadura el país fue más seguro, en dictadura hay delitos, hay estudios académicos, investigaciones que te dicen que los delitos aumentaron todos los delitos. Pero el 85 al 2017 uno tiene la estabilidad esa de, si uno hace un promedio, por eso yo te estoy diciendo que este quinquenio va a ser más violento, pero va a ser el más violento, va a ser por una cifra importante, y desgraciadamente te lo digo. Lo que nosotros tenemos que tener como Uruguay es tener algo que nos enseñó Julio Ugarteche, que es tener una percepción compartida del problema, que eso es lo que le ha faltado al sistema político, y nosotros aspiramos que en un próximo periodo de gobierno, donde ya todos los partidos pasamos por la gestión del Ejecutivo, tratar de tener esa percepción compartida. ¿El problema del narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, es un problema real del Uruguay? Sí, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar? Yo cuando le escucho a Robert Silva hablar de que hay que blindar el puerto, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hemos utilizado esa expresión también. Hay que blindar el puerto, hay que blindar las fronteras, hay que asegurar las fronteras, ahora, hay que poner tecnología. Es interesante lo que usted está planteando, sí, porque por lo general siempre desde los bandos se tiran con dardos, ¿no? Por ejemplo, yo no trato de tirar dardos. No, pero por lo general sí. Por ejemplo, la actual administración dice, bueno, tal, la situación es complicada, pero el Frente Amplio también la vio complicada, no lo pudo solucionar. ¿Qué van a votar al Frente para que pase otra vez siempre lo mismo? Están con el espejo retrovisor, no, como decía Diego. No, pero a lo que voy es que lo que usted está planteando es interesante, porque hace un rato marcó un punto de encuentro con el actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y ahora acaba de plantear un punto de encuentro, por ejemplo, con Robert Silva. Da la sensación de que esa es la solución, ¿no? De que todos los actores coincidan en que estamos frente a un problema grave y que entre todos le debemos buscar la solución. Sin lugar a dudas, nosotros, cuando Yamandú Orsi habla de que nosotros... Yamandú lo plantea, hacer política de Estado, y el programa del Frente Amplio lo plantea, es real, porque si tenemos la percepción compartida que tenemos que blindar el puerto, blindar las fronteras, si tenemos que trabajar sobre el tema de cómo luchar contra el lavado de activos, es decir, si nosotros nos tenemos que proponer anular a los grandes narcotraficantes, porque cuando Álvaro Delgado habla del plan antimafia, lo que te está planteando es que nosotros los tenemos que anular, y anular es no solamente que pierdan la libertad los grandes narcotraficantes y que pierdan lo que es el poder económico que tienen, porque otra cosa que aprendimos de Julio Ugarteche es que los narcotraficantes pueden perder la libertad, pero lo que no quieren perder es la plata, el capital ese mal habido que le da poder, que pueden seguir moviendo todos los tentáculos desde la organización sigue del sistema. Entonces, si nos tenemos que proponer medidas en serio como Estado, nos tenemos que proponer. Y eso tiene que ser política de Estado. Por eso es tan importante lo de la percepción compartida. Que yo creo que estamos, porque si yo veo lo que eran los Twitter de Álvaro Delgado, actual precandidato a la presidencia, cuando éramos gobierno nosotros, a mí me da vergüenza Álvaro Delgado, o del propio Martinelli. Me da vergüenza las cosas que decían en las redes sociales. Nosotros jamás, quiero que busquen un Twitter mío, o en este periodo de gobierno, si yo le atribuí algo a ellos, les cargué con algo de estas desgracias, porque las desgracias, por eso es tan importante atender esta problemática, porque ¿quién lo sufre? Es la gente, las víctimas. Esos son los que hay, y hay dolor social. Entonces, nosotros creemos que hay que ir por las políticas de Estado, pero también lo que le tenemos que decir nosotros es, cuando hablan de planes, es que casi tenemos un año por delante, y cuando se habla de un plan antimafia, lo que lo tenemos que hacer lo tenemos que aplicar hoy. Es decir, si ellos tienen ideas, porque muchas veces cargan como para el próximo periodo, hay cosas que las podemos votar hoy. Si tienen ideas, aportemos hoy, porque no nos olvidemos que quien tiene la responsabilidad de gobierno hoy
es la coalición de derecha que nos gobierna. Sin duda. Usted también, o sea, entre Frente Amplio y oficialismo ha habido diferencias en aquello era cómo gestionar a las personas privadas de libertad. Pablo Abdala acaba de informar, ¿verdad?, que se contratarían más operadores penitenciarios, la idea es generar más cárceles, también que haya más plazas, más lugares para tener allí a personas privadas de libertad. ¿Qué opinan? ¿Qué opina usted particularmente y el Frente Amplio de esta posición? Yo opino que eso es bueno. Yo creo que cuando leí esas declaraciones del subsecretario, creo que son buenas, porque para que ustedes tengan una idea, porque muchas cosas algunas veces no se sabe. El operador penitenciario se creó en el año 1985. El presidente Sanguinetti asume la presidencia, convoca un grupo de expertos y hacen un informe. Y entonces a la primera conclusión que llega ese grupo de expertos es: las cárceles tienen que salir de la égida de la policía y hay que poner en funcionamiento quién tiene que trabajar con la policía. No puede ser el policía ejecutivo, sino que tiene que ser el operador penitenciario. ¿Sabés quién lo puso en funcionamiento? Eduardo Bonomi en el año 2011. ¿Quién comenzó el proceso de sacar las cárceles de la égida de la Policía Nacional? Los gobiernos del Frente Amplio. Nosotros hoy hay cosas que nos podemos poner de acuerdo. Que las cárceles tienen que salir de la órbita del Ministerio del Interior, ser un servicio centralizado. Todos estamos de acuerdo que no va a ser la solución del problema crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Va a ser importante, sí, porque alguien tiene que tratar la problemática de la justicia en Uruguay. Todos estamos de acuerdo que hay que crearlo y las cárceles tienen que ir a ese lugar. Yo creo que es bueno que se profundice. Lamentablemente yo creo que las cárceles están en una situación de emergencia humanitaria, de emergencia nacional. Porque hace años, vamos ya al final del periodo de gobierno, y hace años que se está diciendo que se van a hacer 3.000 plazas. Y el gobierno ha sido irresponsable en esto. Porque ha dicho, por ejemplo, que este gobierno va a terminar con el hacinamiento carcelario, y eso es faltar a la verdad. Porque no se ha construido, de esas 3.000 plazas que dicen, no se ha construido un metro cuadrado. Están en procesos licitatorios, aparentemente se va a ampliar una obra que yo la gestioné, que es la primer cárcel de participación pública privada del Uruguay. Me parece que se va a ampliar. Es bueno, me parece bueno porque es una obra multimillonaria que se hizo y que si se la va a ampliar es porque allí estuvo todo bien. Y estuvo todo bien porque pasó sin ningún problema por el Tribunal de Cuentas. Está bien que se lo amplíe, pero estamos muy demorados porque se han hecho obras muy pequeñas en el interior, cosas muy chicas que venían de la administración anterior. La cárcel de Tacuarembó, algún pabellón en Artigas. La semana pasada estuve visitando Salto, que es impresionante porque hay 400 y pico de personas privadas de libertad allí, una cárcel que tiene capacidad para 200 personas privadas de libertad. Igual es increíble lo que hacen ese equipo técnico, ese grupo de operadores en conjunto con los policías, porque el 66% de las personas privadas de libertad que están allí estudian y el 35-36% trabajan, y eso está bien, ese es el camino. Senador, en el final quiero hablar de la situación económica del país, los datos de pobreza, principalmente los de la pobreza infantil. Hay algunos niños que están condenados por su entorno a muchas veces formar parte de diferentes actividades delictivas. ¿Cómo visualiza el Frente Amplio esta situación problemática que necesita, da la sensación, meterle mano ya? Sin lugar a dudas, nosotros vemos con tristeza, ¿no? Es muy triste que el presente y el futuro del Uruguay esté condenado, como decías vos, Miguel, porque es decir, la pobreza infantil ha aumentado. Si comparamos 2023 versus 2019, ha aumentado. Y nosotros lo que tenemos que tener claro es que si queremos mejorar a largo plazo los problemas de seguridad, si queremos mejorar los problemas de la educación, tener mejor capital humano, es decir, gente con mejores habilidades para enfrentar el conjunto de desafíos del futuro, tenemos que invertir allí. Cuando, por ejemplo, Yamandú, que lo vuelvo a repetir, mi precandidato, Yamandú Orsi dice, hay que blindar la infancia, lo tenemos que blindar. ¿Es asesor usted de Orsi en materia de seguridad? Yo soy militante de Yamandú, estoy en el comando, ahora lo que estamos haciendo es buscar votos para que Yamandú gane las internas porque creemos que es el mejor candidato y la mejor persona para asumir el 1 de marzo del 2025 por todos los desafíos futuros. ¿Cómo se blinda la infancia? Blindar la infancia económica? Con un conjunto de políticas, porque este es un problema multidimensional. Tenemos que dar transferencias económicas, pero también tenemos que atender los problemas de cuidado, porque muchas veces es una madre sola que tiene 2 o 3 hijos. Tenemos que tener un sistema de trabajos cuidados, es decir,
de recapacitación laboral. Porque en esos datos del INE, algo importante que salió el otro día también, es que de cada 20 pobres, solamente uno es el que no quiere trabajar. Lo que necesitamos nosotros es tener políticas públicas para ayudar a que esa gente, esa familia, esa madre, esos niños, esas niñas, salgan adelante. Pero hay que tener un conjunto de políticas, porque esto es multidimensional. Y es lo más difícil, porque el Uruguay, nosotros llegamos a tener índice de pobreza, cuando asumió el Frente Amplio en 2005, el 40%. Pudimos bajar al 8,7. Entonces, allí es lo más duro, pero hay que trabajar con un conjunto de políticas. Ahora, Las transferencias económicas, los economistas te hablan con un punto del PBI lo podemos solucionar, el tema entre las transferencias económicas y el conjunto de políticas. Hay temas de vivienda, salud, educación, laboral, por eso tiene que ser un conjunto. Y en ese sentido el Frente Amplio es una de los grandes hitos, porque está comprobado que por cada dólar que se invierta de 0 a 3 años, es decir, desde el momento de la concepción hasta los 3 años, que cuando esa persona se está formando, es decir, hay un retorno de inversión pública entre 8 y 10 dólares cuando esa personita cumpla 18 años. Sin duda, trabajarían de forma más interrelacionada entre los distintos ministerios, porque ya en su momento el gobierno del Frente Amplio trabajó también de forma compartimentada. Lo que era del MIDES era del MIDES, lo que era del Ministerio de Salud Pública era por su lado. ¿Tienen previsto trabajar de forma más interrelacionada? Porque no es la experiencia clara anterior. Sin lugar a dudas, Rosario, que lo que es el Frente Amplio, si uno lee el programa del Frente Amplio, que ya es público, es decir, lo que nos estamos proponiendo son políticas transversales, porque el problema de seguridad en un barrio no es solamente un problema de seguridad, sino que puede ser un problema de falta de iluminación. Exacto, incluso con las intendencias. Hay que incluir a las intendencias. Pero una crítica sí que les quiero hacer, porque nosotros ha aumentado la pobreza en este tiempo, la pobreza infantil, y este gobierno ha creado programas, creó un programa en la rendición de cuentas del año 2021, que, ¿se acuerdan?, se destinaron 50 millones de dólares, después no se ejecutaron, y después el año pasado volvimos a modificar, creamos una persona pública no estatal por problemas de ejecución de la política pública. Y lo triste es, se han destinado los recursos, pero este gobierno no los ha gestionado porque no llegaron los destinatarios. Charles Carrera, gracias por estos minutos. Seguramente lo invitaremos en alguna otra oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias a ustedes, saludos a ustedes y a toda la audiencia.